Hoy vamos a iniciar con el método de Newton-Raphson. Para este método es muy importante saber o tener en cuenta que necesitamos esta formulita. X y más 1, es decir, el cálculo de cada iteración será iteración anterior menos la evaluación de la iteración anterior en mi función sobre la evaluación de mi iteración anterior en la derivada. Sabiendo esto y teniéndolo muy presente, nada más necesitamos la función, la derivada y toda la evaluación adentro de mis iteraciones anteriores. Esta formulita es sumamente importante para la resolución del método. No podemos olvidarnos de ella ni por un momento. Siempre la tenemos que tener presente. Una vez dicho esto, podemos iniciar con el ejemplo. Para resolver este ejemplo, necesitamos forzosamente utilizar la tabla que utilizamos de forma regular. Vamos a tener la primera columna, la iteración que estemos calculando, una segunda columna, bueno, el número de iteración que estamos calculando, la segunda columna ya va a llevar la iteración, la tercera columna será la evaluación adentro de mi función y la cuarta columna será f' de x, y, la evaluación adentro de mi derivada. En este caso necesitamos una quinta columna porque necesitamos una epsilon a. La vamos a trabajar toda la columna de forma porcentual. Súper importante trabajarla de forma porcentual porque necesitamos hacer un comparativo con epsilon s. Vamos a determinar todo aquello que necesitamos saber para este tipo de cálculo. La primera iteración, que es x0, ya me la dan por defecto, vamos a usar el color amarillito para representarla. La iteración 0 pertenece a xy igual a 0. Ahora, para poder evaluar, hay que identificar cuál es mi función, f de xy, f de x, que es e a la menos x, realizamos la derivada de esta función, que es menos e a la menos x menos 1. Hacemos el cálculo también de epsilon s para poder resolver o hacer el comparativo final, y recordemos que es 0.5 por 10 a la menos 1%. Recuerden que es 2 menos 3. Esto sería 0.05%. Con estos datos que tengo ya aquí enlistados, ya podríamos iniciar con todas las operaciones necesarias para mis iteraciones. Empecemos entonces con la amarilla, la iteración 0. Evaluamos f de 0 y nos va a dar e a la menos 0 menos 0. Esto es 1. E a la 0 es 1, menos 0 sigue siendo 1. Calculamos o hacemos la evaluación ahora en f' de 0. Esto va a ser menos e a la 0 menos 1. E a la 0, e a la menos 0 es 1, por el menos que tiene adelante es menos 1, menos 1 nos va a dar menos 2. Exactamente. Recordemos que en este caso no podemos calcular epsilon a porque solamente tenemos una única
iteración. No podemos hacer ningún tipo de cálculo a menos que tuviéramos 2 iteraciones. Entonces, súper importantísimo. Pasamos a la iteración número 1, en este caso será un azul, y empezamos con el cálculo de todo esto. Recordemos que tenemos que encontrar XY. Y para encontrar XY necesitamos evaluar en la formulita que tenemos arriba. Todos son evaluaciones con X0. Ahí está, ahora ya se puede observar mejor. Evaluamos la función X0 adentro de la función y X0 adentro de la derivada de la función. Recuerden que es súper importantísimo la jerarquía de operaciones. En este caso no se afecta porque tenemos 0 menos 1 entre menos 2. Signos, primero hacemos la evaluación, la división de signos, menos entre menos nos va a dar más, y esto es un medio. 0 menos un medio nos da un medio, o lo que es lo mismo, 0.5. Recuerden que podemos poner tanto el decimal como la fracción. En este caso yo voy a trabajar con el decimal es exacto, entonces no pasa nada. Hacemos la evaluación de x1 en la función y también en su derivada para poder completar las siguientes 2 columnas. Recuerden que es muy importante tener en cuenta que la función es e a la menos x. Menos x. Es muy importante los signos. Pueden hacer totalmente la diferencia. Resolvemos esta operación y obtenemos que f de xy es 0.10, 65, 30, 6. Tengamos mucho cuidado con la cantidad de decimales que trabajamos. Podemos escribir pocos decimales adentro de mi tabla, pero eso no significa que vamos a trabajar con solo los decimales que escribamos. Recuerden que su calculadora tiene una cantidad impresionante de memoria. Entonces, por favor, utilicemos la memoria de la calculadora. Calculamos ahora f' de x1. Otra vez, ahora tenemos menos e a la menos 0.5 menos 1. Resolvemos la operación, recuerden que los signos son súper importantes, y vamos a obtener que es menos 1.606,53. No me dan más decimales en la tabla, así que hasta aquí lo vamos a dejar. Ahora, en esta iteración, sí nos es posible calcular epsilon A. Así que calculamos el valor de epsilon A. El valor de epsilon A, recordemos, es iteración actual menos iteración anterior entre la actual. Esto significa que es 0.5 menos 0 entre 0.5. Esto nos va a dar 1. Recordemos que cuando lo ponemos adentro de epsilon, de la columna de epsilon A, como ya es una columna porcentual, tenemos que multiplicar por 100% para convertirlo en un porcentaje. Ya tenemos la primera iteración. Vamos a calcular ahora la iteración número 2. La voy a hacer con otro color para que no nos confundamos de qué operaciones y quiénes son los que pertenecen a cada iteración que estamos calculando. ¿Ok? Empecemos. Ahora vamos a calcular x2. X subíndice 2. Para el cálculo de x2, recordemos la formulita. Necesitamos la iteración anterior. Y tenemos x2 es igual a x1 menos f evaluada en x1 entre f' evaluada en x1. Sustituimos los valores. Recuerden, aquí sí es súper importante la jerarquía de operaciones. Primero vamos a resolver esta división y después se lo vamos a sumar a 0.5. ¿Por qué suma? Porque tenemos menos entre menos, nos va a dar más. Automáticamente eso implica que va a ser 0.5 más el resultado que nos dé la división que tengo ya propuesta. Resolvemos estas operaciones. Recuerden que hay que tener mucho cuidado. Resolvemos estas operaciones y obtenemos el resultado de mi segunda iteración.
y es 0.566311.003. Calculamos la evaluación de x2 dentro de mi función, es decir, tenemos que calcular ahora f de x2. Y por supuesto, también vamos a calcular f' de x2, es decir, la función derivada o la derivada de mi función evaluada también en x2. Hay que tomar en cuenta que aunque los decimales no los escribamos completos adentro de mi tabla, es súper importante que los mantengamos en la memoria de la calculadora. Realizamos las evaluaciones teniendo muchísimo cuidado en escribir los decimales. Observen que estamos deteniéndonos hasta el 4, hasta el 11. Estamos deteniéndonos hasta el 11, no le estoy poniendo el 003, pero sí es importante que en la calculadora los usemos. Esto nos da .0013045098. Resolvemos exactamente lo mismo, pero con f'. Evaluamos la función, tenemos menos e a la menos .566311, etcétera, menos 1. En este caso, la función derivada tiene un menos 1. Resolvemos esta operación y nos queda menos 1.5676. También tenemos que encontrar cuánto vale epsilon a. En este caso, tenemos mi iteración actual, que es la roja, menos mi iteración anterior, que es la azul, entre mi iteración actual. Súper importantísimo tener mucho cuidado al resolver esto. Tenemos entonces punto 56 menos punto 5 entre punto 5663 11.003. Recuerden que el resultado que me da tenemos que multiplicarlo por 100% para poder convertirlo en porcentaje. Si no multiplicamos por el 100%, el resultado que pondremos en mi tabla no será un porcentaje y obviamente nos va a confundir a la hora de compararlo con epsilon s. En este caso tenemos 11.70929%. Recuerden que el porcentaje no es necesario ponérselo cada vez, dado que la columna de epsilon a ya nos indica que es una columna de porcentaje. Así que en este caso no es necesario. Nos vamos ahora con la iteración número 3. Calculamos la tercera iteración. La vamos a hacer en este espacio que nos queda entre la primera y la segunda iteración y vamos a calcular x3. Recuerden que para x3 todos los valores que necesito están en la columna roja. Todos son evaluaciones de x2 o cuestiones que tienen que ver con x2. Resolvemos las operaciones y obtenemos el valor de mi tercera iteración. En este caso es .5663 menos, obviamente después del 63 hay más decimales, nada más que no me alcanzan y por eso no los puedo escribir en ese espacio, pero ustedes los tenemos que utilizar siempre guardados en la calculadora. Entonces realizamos las operaciones, jerarquía de operaciones, primero la división, luego sumamos con el valor que nos queda y resolvemos. Este resultado en mi tercera iteración es .56. .567143 y otros muchos decimales. Solo voy a escribir estos tres más porque ya no alcanzan más en mi tabla. Recuerden que lo importante es
cómo se desarrolla esta jerarquía de operaciones. Si nos confundimos con la jerarquía de operaciones, automáticamente todo nos saldrá mal. Una vez que tenemos x3, necesitamos evaluar el x3 adentro de la función original y el x3 dentro de la derivada de mi función. Empezamos con estas evaluaciones. Mi función evaluada en x3 nos da entonces, este valor es tan pequeño que lo podemos escribir de dos maneras, como notación científica, que es 1.964, etcétera, porque tiene muchísimos decimales, por 10 a la menos 7. Súper importantísimo tomar en cuenta cuál es el exponente que debo ponerle a esa notación científica. Por 10 a la menos 7, ahí está. O lo podemos escribir en forma de decimal si ustedes se confunden, totalmente en forma decimal, y esto es .000060 hasta el 6 y todos los decimales que nos alcancen. Cualquiera de estas dos representaciones es correcta, no tiene mayor valor una que otra, solamente son formas diferentes de expresar exactamente el mismo valor. Calculamos ahora f' de x3. Hacemos exactamente lo mismo. Recordemos que aunque los decimales no los escriba completos, sí tenemos que utilizarlos completos para el cálculo del valor. Si no, perdemos automáticamente decimales importantes. Entonces nos va a quedar menos 1.56 7143, perdón. Este número también tiene muchos más decimales, pero no me alcanza en la tabla. Con eso es lo más que necesitamos. Calculamos epsilon A. Recuerden, epsilon A es iteración actual menos la anterior entre la actual. Eso quiere decir que es x3 menos x2, todo eso dividido entre x3. Ahí tenemos el valor de epsilon A, que es .146.728. Recuerden que el valor que nos da la división ya está multiplicado por el 100%. Es muy importante que siempre multipliquemos por el 100% porque eso nos da un porcentaje. Ahora calculemos la cuarta iteración. Esta cuarta iteración, por como estoy viendo epsilon A, ya debería ser la última o una de las últimas, porque nos damos cuenta que epsilon A está decreciendo de forma muy veloz, está decreciendo de forma muy rápida. Eso quiere decir que probablemente esta iteración sea la última que tengamos que resolver. Calculamos este x4. Recuerden que para calcular x4 necesitamos todos los valores que tengamos en la iteración anterior, que es x3. Es x3 menos f de x3 entre f' de x3. Sustituimos los valores, teniendo mucho cuidado, sobre todo porque en f de x3 tenemos un valor muy, muy pequeño. Entonces hay que tener mucho cuidado de cómo lo quieren escribir. Da igual cualquiera de sus dos representaciones. Recuerden que por jerarquía de operaciones, primero tenemos que resolver la división y luego sumarlo con el valor anterior. Sumarlo por la regla de los signos que nunca podemos dejar totalmente afuera. Al contrario, siempre la regla de los signos nos va a acompañar por siempre y para siempre. Muy bien, resolvemos esta operación y obtenemos que x4 es .56, 71, 43, 29. Y esos serán todos los decimales que le pondré por cuestiones de la tabla. Después de esto, vamos a verificar cuál es mi epsilon A. No queremos trabajar de más, por lo tanto, necesitamos calcular epsilon A para saber si aquí nos vamos a detener
con la tabla o si vamos a tener que calcular una iteración posterior, una iteración 5. Si tuviéramos que calcular una iteración 5, entonces sí necesitaríamos calcular f de x4 y f' de x4. Si epsilon a en la iteración número 4, al calcularla, resulta que cumple con la condición, ya no será necesario el cálculo de f de x4 ni f' de x4. Entonces vamos a calcular epsilon a. Recuerden, iteración actual, que es la negra, menos mi iteración anterior, que es la verde, entre la iteración actual, que otra vez es la negra. Jerarquía de operaciones, primero vamos a resolver la resta que tengo en el numerador y luego la división. Calculamos esta operación y vamos a obtener que epsilon a es punto 0,0002210. Claramente nos damos cuenta que este valor es más chiquito que el epsilon s que tengo justo al lado de él. Como es más chiquito ese valor que epsilon s, observen, ahí están marcados, punto 0,00022 es más chiquito que punto 0,5. Recuerden que ambos son porcentajes. Eso quiere decir que entonces ya podremos concluir con este ejercicio. Recuerden siempre los 3 puntitos que significan por lo tanto y escribimos todo lo que conlleva. Epsilon A es más chiquito que epsilon S. ¿Qué significa eso? Que el punto 0,00022, 106 es más chiquito que el punto 0,5. Recuerden que ambos son porcentajes, así que hay que escribirle su por ciento. Y terminamos con la conclusión. Entonces, la aproximación, obviamente mencionamos que tiene 3 cifras significativas. Y tenemos que mencionar cuál es. ¿A quién le estamos aproximando? Recuerden a la raíz de la función f de x igual a e a la menos x menos x. Hay que poner el número lo más completo posible. No importa que no me haya dado igualito en la tabla, hay que poner el número lo más completo posible. Con eso concluiríamos absolutamente todo el ejercicio. Recuerden que para resolver cualquier tipo de ejercicio con iteración necesitamos forzosamente llenar la tabla en donde se puede apreciar cuáles son mis iteraciones y cuál es el proceso y dar una conclusión correcta. Eso es todo, niños. Nos vemos la próxima.